¿Quién ha trabajado? ¿Quién ha sido esclavo acá? ¿No? ¿Ninguno? Bien. ¿Sí? ¿No? Gracias a Dios no hemos sido esclavos. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, estuvimos chequeando en el diccionario y más o menos la esclavitud la definen en términos generales como una condición en la cual una persona vive para hacer la voluntad de su amo. ¿Sí? Una condición en la que una persona vive para hacer la voluntad de su amo. Bien. Y el amo es pues el señor de esa persona, el dueño de esa persona, quien da las órdenes, quien dice qué hay que hacer. ¿Listo? ¿Quién tiene amo acá? ¿Usted no le hace caso a nadie? Ni al papá, ni al esposo, ni a la esposa, ¿no? A nadie. Muy bien. Entonces no hay esclavitud, vamos a ver. Entonces resulta que la Biblia nos cuenta un detalle bien interesante. Y empecemos con la Biblia. ¿Quién no trajo Biblia para sacarlo? ¿Quién no trajo Biblia? ¿No? Entonces yo lo voy a prestar porque hoy estoy de buena gente. ¿Quién no trajo Biblia? Bueno. ¿Quién otro quiere tener Biblia un rato? ¿No? ¿Tú? Listo. ¿Y quién otro? ¿Alguien más que no necesite gafas? ¿Que no necesite gafas? ¿Que esta letra chiquita? ¿Allá quieren una? ¿Sí? Listo. ¿Alguien más? Tengo otra que no necesite gafas. ¿Alguien más? ¿Allá también? ¿No necesitan gafas todavía ustedes? Listo. Muy bien. Listo. Y como son diferentes versiones me van a ayudar más, porque algunas ayudan otro poquito y en diferentes temas. Entonces, ya entendiendo un poquito características de lo que ustedes y yo acabamos de ver ahí, que los esclavos ¿qué? Se vendían, ¿cierto? O tenían que ser agarrados de alguna manera, o los vendía alguien, o capturados de alguna manera a través de una situación, guerra, conquista, ¿cierto? ¿Qué otras cosas? Ellos generalmente, pues, como nos muestra la historia, caían sobre amos bien malvados que hacían cosas muy perversas con ellos. Generalmente los mantenían sujetos para que no se escapara, porque ¿quién quería ser esclavo? Entonces lo tenían que, ¿qué? Encadenar, amarrar, lo que sea que haya sido, para que no se escaparan. Y aparte de eso los usaban para trabajos generalmente lindos, no, generalmente fuertes, difíciles. ¿Tenían buena paga? No muy buena paga. A veces sobrevivían, pero si sobrevivían era para que produjeran más. Y a la final terminaban pues en condiciones bien complicadas. Esos son como temas generales, pero también nos cuentan que en algún momento podrían llegar a tener de cierta manera libertades si su amo hacía algo, ¿verdad? Y podían tener de pronto en algún momento alguna libertad, podían adquirirla de ciertas maneras. Históricamente así se ha manejado. Entonces abramos la Biblia en Romanos 7:14. ¿Listo? Vamos a empezar por ahí. Porque en Romanos 7:14 nos hacen una afirmación. Y pobrecito de usted porque aquí usted está metido. ¿Listo? Y Romanos 7:14 dice algo. Entonces vamos a ver. Usted que le gusta, ya está empezando a manejar la Biblia bien, ábrase en Romanos 7:14. Y voy a leer mi versión y si alguno tiene otra versión, le paso el micrófono para que nos... Y Pablo, hablando Pablo de cosas como le gustaba a él, dijo esto, escuche muy bien, dijo, sabemos, dice él, en efecto que la ley es espiritual. Dice él, pero yo soy meramente humano. Y hace una afirmación, y estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Alguno tiene otra versión que no diga exactamente así? A ver, ¿qué dice? Dígalo. Bueno, habla duro que sí, tú hablas duro. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, Carnal. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él hace una confesión, hace una afirmación, y es que el pobre está vendido. Lo habían vendido. ¿Y lo habían vendido qué? A un señor que le llaman ¿qué? Pecado. A un amo que le han llamado pecado. Pues le tengo una mala noticia. Así como él
que escribió no sé cuántos libros de lo que usted y yo llamamos Biblia, erudito entre muchos, históricamente conocido, y usted ni es erudito entre muchos y yo tampoco, ni históricamente conocidos, y él fue vendido a un amo que se llama pecado. Y usted y yo, adivine qué, usted y yo también ya fuimos vendidos, si usted no se haya dado cuenta. Nos vendieron. ¿Quién de ustedes pensaba que era libre? Pues ahí es el primer totazo. No es libre, y yo tampoco. Nos vendieron. ¿Quién nos vendió? ¿Quién nos vendió? Porque el único que podía habernos vendido era alguien que tenía, entre comillas, una autoridad sobre nosotros. ¿Quién nos vendió? ¿Quién? Uno dice Satanás, no, porque él en el comienzo no tenía autoridad sobre nosotros, o sí, cuando nos crearon. Él no nos podía vender. ¿Quién nos vendió? La serpiente tampoco, porque la serpiente es de Satanás, él no tenía. Cuando se daña una familia, adivine quién es generalmente el culpable. El papá, generalmente, sí. Pobrecitos los papás. El papá dice. Si una familia no va bien, el primer responsable es el papá, ¿cierto? Sí o sí. ¿Quién fue el papá de la humanidad? El padre de todo ser humano engendrado. Adán, muy bien. Y ese padre de la humanidad, el primero creado del polvo de la tierra, aquel que tenía la responsabilidad sobre los seres humanos creados y que habían de nacer porque ya estaban en él, nos vendió. Es cuando usted como papá vende su integridad y adivina a quién le cae el peso de su pecado. ¿Solo a usted? Coge esposa y familia, y por si tenía mositas por ahí, también las agarra. ¿Cierto? Porque, bueno, una mosita es para explicarle, es como una mujer extramatrimonial. Una extra. Eso es una pícara. Entonces todos llevan. Y no se rían de mucho porque todos hemos llevado. Entonces cuando un varón o una autoridad hace una embarrada, encajan todos. Por eso cada vez que usted es autoridad en algún lado, pilas, porque lo que usted haga recae. Si usted es autoridad en su trabajo, pilas. Todo el mundo quiere ser autoridad, ¿no? Todo el mundo le gusta ser el visible, el que manda. Bueno, si usted llega a tener una posición de ese estilo, empezando por ser padre o esposo o a nivel laboral, pilas, porque lo que usted haga recale. Y esto ocurrió con él. Él nos vendió. Ahora, pobre Adán, el día que lo conozcamos, yo creo que muchos lo van a querer apedrear. Usted puede pensar que yo creo que el que menos quieren conocer es a él. Yo no quisiera, pero él nos vendió, y Pablo dice, oye, a mí me vendieron como esclavo, porque él entiende todos estos conceptos de esclavitud. De pronto nosotros hoy en día, nuestra cultura de pronto no es como tan claro, como tan palpable, pero resulta que para ellos el esclavo y el amo era algo muy claro. La venta de esclavos para ellos era algo muy visible, muy cotidiano. Usted y yo no entendemos de pronto mucho de eso, no lo hemos vivido en nuestra... Pero él dice, me vendieron al pecado. O sea que él, de cierta manera, si usted sigue leyendo, él va a contar que el pecado es amo de él, lo está manejando, porque el amo es el que ¿qué? Manda. Y es que cuando usted dice, oye, ¿yo por qué hago esto si yo sé que es malo, pero termino ¿qué? Haciéndolo. Hay algo encima mío que me está dominando. Yo le he dicho 1000 veces que yo ya no vuelvo a salirme de los pantalones cuando estoy manejando, y usted vuelve y se sale. ¿Qué es lo que nos domina? Le he hecho 1000 promesas a mi ser querido X de que no lo voy a volver a hacer, y adivine usted qué hace. No vuelve a hacer.
Y he querido 1000 veces dejar X o Y cosas porque hay algo encima que me está dominando. Eso es lo que trataba de decir. Hay algo que me está dominando. Yo fui vendido a eso. Y entonces, ahí comienza todo el rollo. Y como Dios sabía que en la historia de la humanidad iba a haber esclavos y todo eso, incluyendo en su pueblo, porque usted se va a dar cuenta que la esclavitud no es el problema. De hecho, todavía la esclavitud continuará existiendo y existirá hasta el final. El problema no es la esclavitud, porque todo el mundo dice, la esclavitud es el problema. No, el problema es el amo. No es la esclavitud, es el amo. Entonces vamos a descubrir que Dios reguló la esclavitud. No dijo, no hayan esclavos, no. Él dijo, venga, yo regulo la esclavitud. Porque eso iba a existir siempre. Y usted se va a dar cuenta. Entonces la regula en Éxodo 21. Algunos han escuchado esto, pero ahí van a ver más cosas. Éxodo 21:1. Vamos a ir allá a ese libro. Y Él regula la esclavitud. ¿Listo? Y esto tiene que ver con usted y conmigo. Vamos a Éxodo. Segundo libro de la Biblia, por si algo, capítulo 21, versículo 1. Y mire lo que él dice cuando regula la esclavitud. Dice lo siguiente, ponga mucha atención. Éxodo 21:1, ¿listo? Y aquí viene la ley de Dios a hablar. No fuimos. Estas son las leyes que tú les expondrás, le dice el Señor a Moisés, hablando de la esclavitud. Si alguien compra un esclavo, o sea que Dios permite que alguien llegue a comprar un esclavo, sí. Ya ahorita vamos a mirar. Si alguien compra un esclavo hebreo de su pueblo, este esclavo le servirá a su amo durante ¿cuántos años? 6 años. Interesante, ¿no? Pero en el 7º año, escuche muy bien, recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. O sea que la regulación de la esclavitud decía 6 años sirviendo al Señor y el del 7º, cuando iba a arrancar el 7º año, libre. ¿Qué pasaba después? Sin pagar nada, podía irse libre. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Entonces, si llegó soltero, el amo le dice, oiga, yo tengo una mujer que es de mi propiedad, el amo, se la entrego como esposa. Si en esos 6 años tenía hijos, ¿qué pasaba? El esclavo al 6º año le tocaba irse, devolverle la esposa que le dio y los hijos porque salieron de esa esposa. O sea, él se iba sin nada. Sigamos. Si el esclavo, pero acá viene una idea de Dios maravillosa. Si el esclavo llega a declarar, se terminó el 6º año y dice, yo no quiero recobrar mi libertad. Le dice al amo, no me quiero ir de libre, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos. El amo entonces lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le horadará la oreja con un punzón. Esa era la señal. Le abría la oreja entonces, delante de ¿qué? De gente, de testigos. Así el esclavo entonces se podría quedar de por vida con su amo. Mire qué interesante la forma de regular de Dios la esclavitud. Y como la ley de Dios no puede ser quitada ni borrada, ni va a pasar, porque su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, la pregunta es, ¿y qué de todo esto? Y hay 2 visiones, pero le voy a contar la primera, la segunda al final. Y entonces, mire lo que pasó. Cuando vino el Señor, cuando vino Jesús, Yeshua, a la tierra, él tuvo una conversación muy interesante con el liderazgo del momento y le dijo lo siguiente, vamos conmigo a Juan 8.
Entonces usted se va conmigo a Juan capítulo 8. Y mire esta conversación ya basado en este concepto. Juan capítulo 8, y ya le digo el versículo. No se vaya a perder porque al final, que no es muy largo, vamos a ver el desenlace. Entonces, Juan capítulo 8, versículo, ya le digo, 31. Entonces llega este momento en la historia. El Señor, nuestro Dios, hecho hombre, el Hijo del Dios viviente, viene y dice esto al liderazgo del momento, al liderazgo judío del momento, y les dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Primera cuestión, ¿a quién se dirigía? ¿A judíos que no habían creído en Él? Que sí habían creído. O sea que no estamos hablando de gente súper apática con Él, no, estamos hablando de gente que empezó a creer en Él. Y le dijo lo siguiente: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y esta es una frase conocidísima: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero el versículo no empieza con y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No empieza la idea así. ¿Empieza con qué? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, va a pasar algo. Van a conocer la verdad. Y entonces, esa verdad que van a conocer los va a hacer libres. Ahí ya está un poquito más amplio lo que está tratando de decir. La pregunta es, ¿y entonces a qué se refería? Entonces sigamos. Así como usted hace un rato me respondió, ellos también respondieron lo siguiente: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo puedes decir que seremos liberados?, le preguntan. Y él hace una afirmación: ciertamente les aseguro que todo el que peca, que era lo que dijo Pablo, todo el que comete pecado, el que practica pecado, es esclavo ¿de quién? De ese amo, del pecado. ¿Qué es pecar? Rápido. Exacto. No cumplir lo que Dios dice. Desobedecer a Dios. Punto. Eso es pecado. Y él dice, todo el que practica pecado, entonces se convierte en esclavo de él. Es esclavo de él. Pero él hace una afirmación tremenda. Mire lo que viene a decir acá. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Y era verdad. ¿Se acuerda lo que acabamos de leer? Un esclavo en su ley natural estaba provisionalmente en esa casa sirviendo, pero en algún momento iba a tener que volar, a menos que ocurriera algo. En cambio, uno nacido en casa, no tenía esa ley. El hijo sí se podía quedar, ¿qué? En la casa, ¿qué? ¿Duraba 6 años con el papá y el séptimo le iban a sacar? No, un hijo era de casa, era heredero. La diferencia entre un heredero y un esclavo es que entre un hijo y un esclavo es que el hijo tiene herencia, acuérdese de eso, y el esclavo, nada. Esa es la diferencia clave. Y tampoco se podía quedar en la casa para siempre por lo mismo. Y él dice, y él habla de un hijo, él dice, el hijo, como no es esclavo, se puede quedar en la casa siempre. ¿Quién fue el hijo de Dios? El que tenía la primogenitura entre cualquier hijo de Dios, que hoy lo somos, pero en ese momento no lo éramos. Él era el que tenía él no estaba sujeto a la ley de la esclavitud, porque él era hijo de Dios, entonces no estaba sujeto. Y él dice una afirmación tremenda: el hijo, dice, se queda en la casa para siempre. Y como el hijo tiene la potestad de estar en casa para siempre, de no salir de casa, de tener herencia, él iba a tener la potestad, y viene el siguiente versículo. Así que si el hijo los libera, o sea que el hijo puede tener la autoridad del padre en ese sentido, ¿para qué? Para liberar a los esclavos en su casa. Solo después de eso ustedes verdaderamente serán libres.
Y él dice, hay un juego de palabras maravilloso. Ustedes necesitan que el Hijo, hablando del mismo, que es el único que no es esclavo, les pueda conceder la libertad. ¿Bien? Y entonces, la pregunta es, ¿y entonces? Esa es la pregunta, ¿y entonces? Si usted y yo estamos como esos judíos del momento que sí creyeron, pregunta, ¿usted ya cree en Él? Probablemente usted diga, sí, bueno, somos de los de ahí. La pregunta es, a pesar de que usted diga que sí cree en Él, quizás todavía esté esclavo. Porque ellos ya empezaron a creer, pero todavía eran ¿qué? Esclavos. Y tocaba que ocurriese algo. Yo creo que hubo una época que dije que yo creía en Él, pero yo era esclavo. A menos de que empecé a pasar a lo siguiente. Mire lo que tenía que pasar y empezó acá un proceso maravilloso que usted debe entender. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Él ya nos dio una verdad. Todos ustedes, dijo, son esclavos. ¿Verdad? Y ahí cayeron en cuenta. Después les dijo, no hay manera de que se liberen, a menos de que el Hijo, que sí permanece en casa para siempre, los libere. Solo después van a poder ser realmente libres. Pero acá viene un proceso. Para usted liberar a un esclavo que ya tiene otro amo, ¿qué tenía que hacer? Comprarlo. No había otra manera. Usted tenía que comprarlo. Usted no podía llegar un día y simplemente se lo lleva y ya. No, usted tenía que comprar. ¿Se acuerda cómo empezó la ley de Dios? Decía la manera como Dios dijo allá en Éxodo, si alguien compra un esclavo hebreo, o sea que toda la ley de la esclavitud empieza cuando alguien que lo compre. No hay manera de que arranque antes. La pregunta es, ¿será que los compraron? Vamos a ver. 1 Corintios 6, capítulo 19. Dice así. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 es la cosa. Y mire lo que dice Dios acá. ¿Acaso no saben que su cuerpo, hablando de nuestro cuerpo, ese cuerpo bonito que usted tiene, o gordito, o flaquito, o operado, o no tan operado, bueno, ese cuerpo, de ese están hablando, ¿listo? Más arrugaditos unos, otros así, jóvenes como yo, ya empecé a verme aquí blanquito y aquí, ¿listo? Entonces, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo? O sea, es la casa del Espíritu Santo, tremendo, ¿no? Del Espíritu de Dios, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios, pregunta, pero después hace una afirmación y dice, ustedes no son sus propios dueños, pilas, ya arranca diciendo algo. Le está diciendo, ¿sí ve ese cuerpito que tiene? Bueno, ustedes no son sus propios dueños. Y después dice algo, ustedes fueron comprados por un precio. O sea que al Señor le tocó comprarnos, porque ya estábamos, ¿qué? Vendidos, y éramos esclavos de un amo que se llama pecado. Y Él dice, oiga, nos tocó comprarlo, si es que ustedes son templo del Espíritu Santo es porque a usted nos tocó comprarlo. La pregunta es, ¿cómo pagaron? ¿Cierto? ¿Cómo se pagó? Porque algo tenían que haber pagado. Usted no compra algo si no pagó. Entonces, ya sabemos que nos compraron. Usted dirá, uy, pero yo soy mercancía como estos negritos de África que, sí, que movilizaban y compraba a alguien y se iba. Sí, alguien nos compró porque ya éramos esclavos. Y mire lo que pasó. ¿Cuánto o con cómo pagaron? Primera de Pedro, vamos para más adelantico, capítulo 1. Y a veces nos creemos como tan bonitos, ¿no? Como que no somos tan lindos, nosotros. ¿Esclavos de qué? Esclavos de nada. Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice la palabra de Dios, espera a ver si encuentro que está bien al final, uno de los últimos libros de la palabra, que cómo pagaron. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 18. ¿Está listo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Cuál fue su precio? El precio fue el siguiente. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados. Claro, nos tocaba ser rescatados, ¿no? Porque estábamos esclavos. De la vida absurda que heredaron de sus antepasados, esa vida de pecado. Y adivinen el precio. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, imagínense, esto salió carito y yo también, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La única manera de que Él nos rescatara del amo llamado pecado era con sangre, vida por vida. ¿Se acuerda el ojo por ojo, diente por diente, muerto por muerte, muerto por muerto? Pues eso se cumplió. Como era vida la que nos iban a rescatar, otra vida tenía que darse. Y como la sangre es la vida de la persona, pues le tocó dar su vida, o sea, la sangre. Nos compraron a precio de sangre. Y no sangre cualquiera, sangre piensen esto, sangre de uno que no era esclavo, del que era hijo, que permanecía en la casa y tenía el derecho de la herencia para siempre sin necesidad de hacer nada. El hijo que pues no era esclavo y que no tenía por qué hacerlo, pagó por el esclavo que podía perderse y ¿qué me importa? Pero pagó para volverlo a rescatar. O sea que usted y yo fuimos literalmente mercancía valiosísima comprada por Dios. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaba? La historia, según la ley de Dios, dice que cuando Él nos compraba, ¿qué ocurría? ¿Ya éramos de Él? Pilas con lo que os estoy preguntando. ¿Qué decía la ley? Que empezábamos a servir en su casa durante un tiempo. Es como cuando dicen por ahí, usted está en periodo de prueba. Lo que pasa es que aquí no era una prueba, aquí era un servicio y el comprado, la mercancía comprada, usted y yo, ya teníamos acceso a la casa, pero aún todavía no éramos de la casa. Teníamos acceso a la casa, pero tenía que ocurrir algo adicional. Él nos compraba y Él nos mostraba su casa. Teníamos acceso a la casa. Pero ¿cuándo ocurría realmente la compra? Bueno, no la compra. El acceso perpetuo a la casa, más bien, porque la compra ya estaba hecha. ¿Cuándo? Cuando el esclavo ya tenía la oportunidad legal de salir y el amo no lo iba a retener, solo ocurría algo. Se podía quedar en la casa si el esclavo voluntariamente decía, yo me quiero quedar. Y decía, ¿por qué se quería quedar? Porque él decía, porque yo te amo a ti, amo a mi esposa y amo a mis hijos. O sea que la única manera para que alguien ya, porque es que la pregunta del millón es, ¿por qué fue dado el Mesías? Él pagó el precio del pecado de quiénes. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, porque era el niño que podía estarse siempre en la casa, entregó para que pagara con su sangre, para que todo aquel que en Él cree, pues no siga de esclavo del pecado, sino que pase a mi casa y tenga vida conmigo eterna. O sea que Él la pagó ahorita por toda la humanidad. La pregunta es, y aquí viene la tricuela, ¿por qué no todos se quedan en su casa?
si Él pagó porque todos fueran libres? ¿O Él pagó solo por usted y por mí? No, por el perdido allá afuera Él también pagó. Porque no todos se quieren quedar voluntariamente en la casa de su amo. Y el amo no los puede obligar, ¿o sí? No, porque este amo es bueno. Este amo no es tirano. El otro amo sí le tocaba le tocaba poner cadenas y de todo. Este amo no. Al 6.º año él decía, vaya, ¿ya? Solo el que voluntariamente entendió quién era ese amo bueno, dice, no, venga, no me saque, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar contigo, permíteme quedarme. ¿El amo le va a cerrar las puertas a alguien que le dice eso? No. Ahora, si él no dice nada, el amo va, no, pues siga su rumbo. Haga lo que quiera, haga con su vida con lo que quiera. Yo ya pagué por usted, pero usted solo se puede quedar en mi casa y tener la oportunidad de estar conmigo si voluntariamente me acepta. Es más, no es un tema mío, es un tema suyo. Y entonces, si alguien dice eso, Dios promete algo. Y ahí es cuando viene. ¿Se acuerda que entonces llevaban al muchacho o a la persona a que le quede? A sellarlo a través de la señal en la oreja. ¿Cuál es la señal con la que nos sella hoy en día Dios al que voluntariamente responde a su llamado diciendo, yo me quiero quedar contigo? Claro, entonces Él viene y sella y vamos. Ezequiel, miren Ezequiel. Ay, perdón que aquí me perdí, espérame, Perdón, 2 Corintios, no primera, estábamos hace un ratico, vamos a 2 Corintios, y ya ahorita vamos a Ezequiel para otro tema. 2 Corintios. La ley de Dios sigue vigente, acuérdese que es la interpretación, pero las palabras de la ley jamás van a pasar. Toca sin interpretarlas, porque eso sigue pasando. Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Mi Torá, mi instrucción no pasará. Yo no vine a quitar nada de la ley, ni a abolirla, sino vine a cumplirla. Dichosos aquellos que la entiendan y la enseñen, la ley de Dios, porque serán grandes en el reino de los cielos por practicarla y enseñarla, pero van a ser pequeños los que no la enseñen ni la practiquen. O sea, hay gente que se va a salvar porque alcanza a decir, papá Dios, pero no va a entender que la ley sigue ahí. Y ahí es que interpretarla. Y miren lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. ¿Alguien ya lo tiene que aquí me embolaté? 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. ¿Tú ya la tienes? Léela. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Nos ha marcado con su sello, con el Espíritu de Dios como garantía de lo que vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué es lo que heredaba entonces el varón o que se quedaba, el esclavo? La oportunidad de quedarse por siempre con su amo. Es la garantía de que se puede quedar. Entonces ya no es con oreja rota, sino con el Espíritu como sello. Es que no me llega aquí el cable, esperen a ver qué pasó acá. Para leer otra versión. ¿Cómo dice? Pon en la boca, porque si no. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Para qué? Ahí dice. Sigue. ¿No hay más? Bueno. Entonces, usted puede que me pueda apedrear, pero el que ya empezó a creer no necesariamente ya ha sido sellado con el Espíritu. Pero si usted voluntariamente ha entendido, ¿sigue que no es un tema de religiones? Es un tema de quién descubre quién es ese amo y le dice, yo me quiero quedar contigo.
Entonces el amo responde, ya entendiste, pagué por ti, ahora me pides que voluntariamente yo sea tu amo para siempre, ok, te voy a sellar. ¡Boom! Viene el Espíritu de Dios sobre esa persona. Ahora, que pase rápido simultáneamente o digamos en periodos de tiempo corto puede ser, pero no necesariamente que alguien diga, oiga, ya creo en Él, no está pasando necesariamente. Tiene que aprender a entender quién es Él. Ahora, algunos casi que pasa voluntariamente, digo, casi que de una, puede ser. Pero hay algunos que quizás dicen creen, pero no realmente, no aman a su amo. ¿Cuál es la condición para quedarse? Pues que usted voluntariamente confiese que lo ama. Y el que ama es literalmente amor. Por eso el mandamiento más importante que el Señor declaró como más importante es ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque el que tiene ese mandamiento ya. Por eso Él dijo, esa es la ley y los profetas, papá. Porque usted entendió y voluntariamente me amó y respondió a mi amor, al de Dios primero, con amor hacia mí, usted se quiso quedar conmigo. Cuando yo no lo obligué, sí, yo pagué por usted, pero no lo obligué a quedarse. Por eso alguien que lleve años alejado de Dios y de repente venga a Él y le pida perdón y le confiese su amor por Él y le pida que esté con Él para siempre, viene, ¿qué va a pasar? Dios va a decir, ok, porque ya mi hijo pagó. Todavía tienes acceso, claro. Pero ahora vas a entrar bajo ese amo nuevamente. Y entonces, Él sella. Pregunta, ¿para qué nos da su espíritu? Porque, ¿para qué nos da el sello, más bien? Pues es una señal de que tú ya eres parte de la casa. Eras esclavo, pero ya eres parte de la casa. Y aunque no podías estar para siempre en mi casa, a través de que mi hijo te liberó, que él sí podía, pues hoy tienes acceso como mi hijo. Por eso es que somos coherederos con el Mesías o con Cristo de esa casa. ¿Listo? ¿Pero para qué? Ustedes, los que ya son papás, nos toca, sí o sí, como responsables de un hogar, mantener ¿qué en el hogar? Disciplina, orden, hábitos, que se proteja la casa a través de todos, que se guarden los límites, reglas y principios de este hogar. Es inevitable. Y como hemos sido invitados a la casa, pues Dios dice, ok, yo te voy a sellar, pero también te doy mi espíritu, ¿para qué? Y aquí viene Ezequiel, vaya conmigo Ezequiel 11:19. Y Ezequiel 11:19 dice, dice lo siguiente, si alguien lo encuentra avíseme, es que yo con una mano aquí, ya lo encontré, Ezequiel 11:19, dice así, aquí vamos, él prometió algo hace muchos años que ya está cumpliendo, y que él se está cumpliendo aún hoy, y está pasando, y dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado, que es el espíritu nuevo que Él nos da. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer todo eso? Para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese sello, además de identificarnos como hijos ahora del Padre, de su casa, nos lo ha dado para que vivamos ahora en sus mandamientos, principios, enseñanzas, preceptos, etc. Rápidamente pase al 36, capítulo 36 de ese mismo libro, y mire lo que dice. Capítulo 36, versículo 27. Dice así. 36, 27. Dice, infundiré ¿qué? Mi espíritu. Acuérdense que ese es el sello, la oreada de la oreja. En ustedes. ¿Para qué?
Haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Por eso es que la Biblia no dice que somos salvos por obras. Porque ¿a quiénes se les da las leyes? Ahí pues en el ejemplo, al que dejó de ser esclavo y que ahora es hijo. Al hijo se le sella con el Espíritu y se le da el Espíritu para que ahora camines en mis preceptos. No es al revés. No te doy yo los mandamientos para ver si Dios dice, sí, lo lograste, entonces ahora sí eres mi hijo. No. Él dice, aquel que me ame a mí y que voluntariamente me pida que siga siendo su amo, porque yo ya lo rescaté y pagué el precio para que fuera libre del anterior amo, a ese yo lo recibo. Y entonces ahora sí, te doy mi espíritu para que camines en mis mandamientos. Por eso es que cuando yo hablo aquí o hablamos de mandamientos es para los que son hijos. Si no, no lo van a decir, eso es imposible. Es imposible. Que me deben 17 millones y que yo lo perdone la deuda. Eso me pasó a mí con una persona. Me debían 17 millones, le dije un día, relájese. Eso para la mente que todavía no es un hijo de Dios, ¿qué es? Usted es un idiota. ¿Qué hizo? No le perdoné la deuda. ¿What? ¿Cómo así que toca llegar virgen al matrimonio? ¿De verdad? Pero si ya estamos en el 2024 y sin traídos en el 2025 ya. ¿Usted todavía me habla de virginidad hasta el matrimonio? Eso es una locura. Para el que todavía no es que hijo. Yo le digo sí, pero si tú no eres hijo, no te metas en este cuento. Más bien, conoce quién es el amo mío. Y cuando tú lo conozcas y te enamores de él, tú le vas a pedir que él sea tu amo. Y entonces te entregará el Espíritu para que lo puedas obedecer. De resto, sigue viendo mi vida que de pronto te dan ganas. ¿Cierto? Que yo tengo que dejar el alcohol, pero si es cuando mejor la paso. Pero usted por el alcohol ha perdido la plata, la familia, la mujer, hasta todavía tiene pantalones porque no le dejan entrar al bar sin pantalones. Si no, los perdería también. Porque la Biblia dice que los mandamientos de Dios para los que no son hijos de Dios es como locura. Pero para los que ya son hijos es poder de Dios para salvarnos. Y ya empieza a encajar. Entonces nos da su espíritu para sellarnos y para que podamos vivir en su casa. Porque un hijo rebelde, ¿qué hace Dios? Tampoco, no, un rebelde sí. Yo te amo mucho, pero si me estás amando, por eso le dice Dios a la gente, si tú me amas, o sea, si me pediste que yo fuera tu amo y me amas, entonces obedecerás ¿qué? Mis mandamientos, porque vas a estar en mi casa. No es que si tú obedeces mi mandamiento yo te amo, no, si tú me amaste y me pediste ser tu amo porque ya mi hijo te rescató y pagó el precio, entonces obedecerás mis mandamientos porque entendiste que estás ahora en mi casa. ¿Listo? Por eso es que los mandamientos son importantes solamente cuando tú ya dejas de ser esclavo ¿de quién? Del pecado. Porque no hay medio. O eres esclavo del pecado o eres hijo de Dios que ahora vive bajo sus mandamientos. No hay un medio. ¿Listo? Y miren lo que pasa. Ya entendiendo todo esto, viene Dios y dice en Primera de Juan, vaya al libro de Primera de Juan, bien adelante, capítulo 5. Y dice así. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 y 4. Primera de Juan, no Juan, sino primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3 y 4. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, en esto consiste el amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que obedezcamos sus mandamientos. Claro, ¿en qué consiste que yo le he dicho a Dios que lo amo? ¿Ahora en qué consiste? Pues que ahora yo voy a guardar sus mandamientos porque he sido libre y ahora estoy en su casa. Y acá dice algo maravilloso que no se nos olvida. A los que ya son hijos y han confesado que lo aman, les dice algo. Estos mandamientos no son difíciles de cumplir.
para ellos ya no va a ser difícil perdonar al prójimo, perdonar la deuda, pedir perdón, ayudar al necesitado, desvelarse por otros, ir a visitar a alguien, devolver la plata que a usted le prestaron, no hacerse loco ni cambiar el teléfono, dar la cara. Que su palabra sea una verdad siempre. Que usted ya guarde su cuerpo. ¿Se acuerdan lo que decían? Guarde su cuerpo porque es templo del Espíritu con lo cual ustedes fueron comprados. Entonces ya guardo mi cuerpo, ya no hay pornografía, ya no hay esas cosas, ya no hay droga, ya no hay alcohol, porque estoy guardando el templo de Dios. Me esmero por buscar al Señor. Es porque ya soy un hijo y estoy aprendiendo a vivir en su casa. Y entonces viene una de las cosas más tremendas que dijo Dios para mí después de estudiar todo esto. Y es Mateo 11:28. Vaya conmigo una palabra que dijo el Señor. Mateo 11:28. Y dice así. Ya vamos a terminar. Ya huele a carne, ¿no? No, todavía no huele a carne, mentiras. Pero usted se imagina que ya huele a carne. Ya se va a acabar, tranquilo. Y vamos a comer. Pero escuche esto. Mateo 11:28. Dice, esta es una palabra muy conocida, pero cuando usted la ve con estos lentes le va a cambiar todo. Después de haber escuchado y visto todo esto, mire lo que él dijo. Él le dice al pueblo de ese momento, a los judíos de la época, que son su pueblo, les dice, miren lo que les dice. Vengan a mí, les dice, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Por qué estarían cansados y agobiados? Ellos que trataban de vivir para Dios. Porque no les está hablando por allá de un pueblo X que no supiera la palabra, no. ¿Qué los tenía cansados y agobiados? ¿La esclavitud a qué? Al pecado, muy bien. Y adicional otra cosa que ya les voy a decir. Pero una de las cosas es que el pueblo estaba cansado y agobiado, muy probablemente porque eran todavía esclavos, a pesar de que conocían las Escrituras, ¿a quién? Al pecado. Pero había otra cosa por el cual el Señor se puso muy enojado con el liderazgo que le enseñaba al pueblo. ¿Por qué? Porque le adicionaban a la ley de Dios, le adicionaban o le restaban cosas que Dios jamás le había dicho ni había puesto en la ley que le dio a Moisés, jamás. Ejemplo, le ponían cargas adicionales. En la Torá jamás decía que ellos tenían sí o sí que lavarse, hacer el ritual de los ancianos de lavarse las manos 3 veces para aquí, 3 veces para acá, antes de tomar los alimentos. Eso no existía, no existe. Pero resulta que ellos lo elevaron a mandamiento. Entonces, si usted llegaba a agarrar un alimento que Dios había dicho que era puro y lo agarraba sin hacer ese ritual, pues usted estaba contaminando el alimento. Entonces era una carga adicional miércoles. Entonces ahora me toca hacer todo ese proceso para poder agarrar los alimentos. ¡Buah! ¿Qué si en el día de reposo ellos caminaban más de 40 pasos era pecado? ¿Dónde decía eso en la ley de Dios? Pero ya toda la ley oral de todo el liderazgo judío por varias centenares de años, entonces les ponían otra carga. ¡Bum! Y ellos no podían les daba cosa hasta moverse ese día. Y el Señor de aposta. La primera de aposta hacía que sus discípulos no pasaran por el ritual de ese lavamiento de manos y comían de una. ¿Usted por qué no cumple las reglas de los ancianos del pueblo? Porque ustedes ponen cargas adicionales que son tradiciones humanas. Nunca les dijo que no cumplieran la ley de Dios, sino eran cosas adicionales ustedes. Y en el día de reposo de aposta, él iba y sanaba a los enfermos. De más aposta. Pero tú estás trabajando en Shabbat, le decían.
paso yo estoy buscando mi economía en Shabbat, yo estoy sanando al rescate. Y ahí es cuando les dice, oiga, si a ustedes se les va una de sus ovejas por allá, del ganado que tiene, y se le parte una pata por allá, la tienen que rescatar en Shabbat, entonces no la van a salvar. Andamientos adicionales. Y así los tenían cargados con unos mandamientos adicionales que no tenían nada que ver con lo que Dios ya había dicho. Y entonces ellos estaban, por un lado, un amo que era el pecado a pesar de que conocían la ley, y dos, unos mandamientos adicionales que no eran dados por Dios. Y entonces les dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y acá viene, ahora ya no carguen con el yugo, el anterior que llevaban, ese de pecado, ese de levadura adicional, de mandamientos que yo no dije, y de pecado. Mire, ya no carguen con ese yugo, porque el yugo era para que usted no se pudiera zafar del que era su amo. Ya no carguen con ese yugo. Ahora les dice, ya no tengan yugo. Eso dice ahí, ya no tengan yugo. No, ahora vas a pasar a otro amo. No es que no vas a tener yugo, solo que vas a pasar a otro amo. Y el amo, el nuevo amo, el que te está comprando, te va a poner un yugo. Pero dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Eso es lo que ustedes necesitan, salir. Ya Dios pagó para que salgamos del otro yugo, pero ahora Él nos pasó a un nuevo yugo. No es que usted no tenga yugo, Dios quiere que usted pase a su yugo. Y Él dice algo que es legendario, porque mi yugo, dice el Señor, es suave. Y la carga que yo te voy a poner a llevar, porque todo esclavo tiene que sí o sí seguir igual pues, trabajando. Eso no es que se le va a ganar la papita que él, ya soy hijo, entonces me va a llegar aquí. No, tú vas a seguir viviendo para hacer cosas para tu amo. Solo que la carga que te va a poner tu amo es ¿qué? Suave, ligera. O sea que si queremos definir la libertad a la luz de eso que acabamos de mirar, ¿la libertad qué sería? La libertad sería pasar a ser esclavo de un nuevo amo. O sea, la libertad no es no tener amo. Acuérdense que la esclavitud no es el problema es el amo. Entonces Dios nos dice, ya hice todo para que tú ahora me pidas que yo sea tu amo y pases de ser esclavo del pecado, que el yugo es fuerte, la carga es pesada, ahora pases al yugo de un nuevo amo, que soy yo, que te pongo una carga suave y un yugo liviano. O sea que sí tendremos todavía que vivir para un amo. Y cierra este versículo, con este cerramos. Último versículo, Romanos 6:15. Romanos 6:15. Y acá tiene todo sentido lo que él va a decir. Del 15 al 23 dice así. Pregunta Pablo, Romanos 6:15, y dice, ¿entonces qué? Pregunta. ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley del pecado? Ahí le sumo para que me entiendan que no está hablando de la Torá, está hablando, ya no vamos a pecar ¿vamos a pecar ahora que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia? O sea que estar bajo la gracia es estar bajo el yugo ¿de quién? Del nuevo amo. Muy bien, esa es la gracia, estar bajo el yugo del nuevo amo. ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley del pecado, ese yugo horrible? No, de ninguna manera, dice. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿Se acuerda? Antes era el pecado, ahora obedecemos al nuevo amo. O sea que nosotros no somos libres. O somos esclavos por un lado, o somos esclavos por el otro. Pero no se sienta mal si usted y yo vamos a seguir siendo esclavos hasta la muerte. El tema es bajo cuál amo. Yo le estoy invitando aquí, y el Espíritu de Dios, a que usted cambie de amo. Y le pida al nuevo amo, por amor a ti, quiero quedarme contigo. Eso es lo que el Señor invita. Y luego pregunta, claro que lo son, ya sea para el pecado, a quien obedecen, o ya sea, y los lleva a la muerte, o son esclavos de la obediencia a Dios, que lleva a la justicia, por un lado o por el otro. Pero gracias a Dios que aunque antes, dice él, eran esclavos del pecado,
Ya se han sometido de corazón, ¿sí ve? Por amor, se han sometido a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, tiene todo ahora sí sentido, ahora ustedes son esclavos ¿de quién? De la justicia. Uy, yo soy esclavo de llegar virgen al matrimonio. Ay, ahora sí me siento bien. Es un yugo fácil de llevar. Ya no tengo que estar pensando si me va a quedar embarazada antes o no. Ya no tengo, porque el otro yugo es horrible. Y la gente piensa que no. Ya no tengo que estar pensando si le tengo que meter pastillas a mi novia o cosas para que no quede embarazada, para que después tenga cáncer. Ya no tengo que estar pensando si quedan, o sea, si yo me caso, si vienen hijos, yo no voy a tener ningún problema. Y yo ya no voy a estar estresado si tengo una infección de transmisión sexual porque yo estoy esperando para mi esposa. ¿Sí ven que el otro yugo es una mentira? Es pesado. Yo ya no estoy pensando si me van a agarrar en la mentira, ya no tengo que ponerle clave a la clave de la clave para que nadie me abra el celular, porque me pillan. Ya puedo estar libre, voy a andar tranquilo. Si mi esposa me ve el celular, me importa un comino, porque yo soy libre, porque soy esclavo del amo de la justicia. Si ve el otro amo como es de mentiroso, que te hace pensar que es más chévere, pero te tiene esclavo y es yugo, es mamón de llevar, horrible, y tú no puedes escapar. A menos de que entiendas que ya el hijo pagó el precio de ser libre y que tú solo tienes que decir, ¡ah! Yo por amor te necesito, Padre Celestial. Ya entendí que me compraste. Es que usted no le tiene que pedir que lo compre porque ya lo compró. Y pongámonos de pie y oramos. ¿Listo? Que el Señor nos ayude. No quería decir esto, pero miren esto. El Señor dijo en su escritura a través de Pedro, que para el Señor, escuche esto, para el Señor un día era como ¿cuánto? 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Cuántos días tenía que pasar el esclavo antes de que llegara a su libertad total o no? ¿Cuántos días? 6. ¿Cuántos milenios estamos a punto de completar? Y por eso el Mesías está cada vez más cerca. 4000 años antes del Señor, o sea, 4 días. Más o menos han pasado 2000 años más desde que Él vino. Estamos a punto de completar los 6 días. Viene el último día, el séptimo, el milenio, donde el Señor va a preguntar, ¿aquí van a estar los únicos que voluntariamente me dijeron? Sálvame, y al séptimo año van a poder estar conmigo para siempre los que hayan dicho, yo te amo. Y va a haber la libertad total en la casa para con Él para siempre. Hasta tiene un tema global ese proceso. La ley de Dios se tiene que cumplir hasta el último día. Oremos. Padre, gracias por tus palabras, por tu perfecta palabra, porque a la final todo cobra sentido.